pandemia sobre todos, en toda medida, en todas partes del mundo ha sido inmenso y muchos de nosotros tenemos efectos pues a nivel familiar y personal mucho más amplios. Entonces, David, si puedes ir compartiendo la pantalla, por favor. Vamos a presentar hoy una revisión que intentamos hacerla lo más breve posible, pero reconociendo la complejidad del tema, probablemente no logremos terminar hoy. Tenemos una presentación que es larga, pero que esperamos poder cubrir en una o dos sesiones, si el tiempo nos lo permite. Vamos a tomarnos más o menos hoy una hora y media, y en caso de necesitarlo, la semana que viene cuadramos otro tiempo adicional. Eh, Aprovecho también para presentarnos. Está David Serna. David es estudiante de la universidad y estoy yo, voy en 11, Alan White, que vamos a estar dirigiendo la presentación. Lideramos los subgrupos de neumología e infectología del grupo de interés en medicina interna de la facultad. Entonces, bueno. Bueno, hola a todos. No sé si están viendo ya la pantalla. Sí, ahí vemos perfecto. Nos acompaña el doctor Carlos Celis, que es neumólogo, internista neumólogo. Doctor, en cualquier momento que quiera intervenir, interrumpir, adelante. Vamos a tener varios breaks para preguntas. Entonces también en esos momentos siéntanse libres de hacer las preguntas que tengan. Como estudiantes van a ver que se busca disminuir el contacto que tenemos con pacientes COVID, pues en el marco de la contingencia epidemiológica. Y por eso también es importante que conozcamos esta patología, porque seguramente al graduarnos vamos a estar como médicos generales tratando a estos pacientes y cada vez más como estudiantes, cuando se normalice un poco más la situación, vamos a tener exposición a ellos. Entonces, siguiente. Bueno, estas son algunas de las bibliografías que usamos. Van a ver que hay supremamente una gran cantidad de evidencia en lo que vamos a hablar. Usé los dos journals que más me gustan, que son CHEST y el British Medical Journal. Y aprovechando también la parte colombiana, la guía del Hospital Universitario San Ignacio y el Consenso Colombiano para la Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por COVID en su segunda edición. Siguiente. Esto es cómo vamos en el mundo y cómo vamos en Colombia. Tenemos muchísimas más muertes de lo que esperaríamos. Tenemos 2.405.546 muertes, 61 millones de personas recuperadas. En este momento en Colombia tenemos de casos confirmados 2.198.549. Han habido casi 60.000 muertes a causa del COVID, y se ha recuperado más de 2 millones de personas. Hay en este momento circulando más o menos 43.000 casos. Sin embargo, recuerden que estos son los casos que ya fueron reportados o que ya tienen prueba, eh, pero pueden haber más casos todavía de los que se reportan. Siguiente. Bueno, entonces, digamos que para uno empezar a hablar de una enfermedad en el marco de las enfermedades infecciosas, pues uno tiene que conocer de lo que está hablando y que una enfermedad infecciosa generalmente es ocasionada por un agente causal, ¿cierto? Entonces, al inicio de la pandemia estaba muy de moda el término el coronavirus y que el coronavirus y todo el mundo hablaba del coronavirus. Y luego empezaron a salir varios nombres, el COVID-19, el SARS-CoV-2, y mucha gente en realidad no tiene clara la diferencia entre estos términos. Un coronavirus es una familia de varios virus que tenemos en nuestro ambiente y que son causales de varios tipos de enfermedades y no es solamente el virus que causa la entidad patogénica, la entidad, digamos, que de la que vamos a hablar hoy, que es el COVID-19, sino que hay varios tipos de coronavirus, como ya vamos a ver. Entonces es una familia de virus. Entonces no es indicado, pero yo creo que todos lo sabemos, pero igual es bueno saberlo. No es indicado hablar de el coronavirus. Coronavirus, como ya vamos a ver, es una familia. El SARS-CoV-2 es el nombre del coronavirus que ocasiona la enfermedad del COVID-19. Entonces es por esto que cuando uno vaya a hablar del virus y las características del virus, lo ideal sería referirse a él con este nombre.
¿Por qué? Bueno, ¿y por qué no con el COVID-19? ¿Por qué no utilizamos ese término? Porque el COVID-19 es el Coronavirus Disease 19, o sea, es la enfermedad causada por el coronavirus del 2019. ¿Y por qué le pusieron el coronavirus del 2019 en este nombre de COVID-19? Porque antes no se llamaba SARS-CoV-2. Antes le habían puesto un nombre que era el nCoV-19, pero pues ese se lo cambiaron, que era como Novel Coronavirus 2019. Entonces, estos son los tres nombres con los que la gente se refiere, digamos, a lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la enfermedad, por supuesto que sí, pero antes de hablar de la enfermedad tenemos que hablar de estas dos cosas de acá encima. Del SARS-CoV-2, o sea, qué es lo que nos produce la enfermedad y de a qué familia pertenece el SARS-CoV-2. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que está causando todo toda esta alerta mundial y toda esta pandemia? Es un virus. Y dentro de los agentes infecciosos, pues sabemos que tenemos virus, tenemos bacterias, parásitos, hongos. Los virus son especiales porque los virus no están vivos. Los virus son los únicos agentes infecciosos. Bueno, los virus, los viroides y los priones son los agentes infecciosos que producen una infección y que para la biología y para la medicina no representan, que no representan organismos vivos de por sí. Esto, por supuesto, es un tema de debate, pero en realidad no lo es, porque ya es ampliamente reconocido que para que un organismo sea vivo, para que algo sea un ser vivo, debe poder llevar a cabo procesos metabólicos y procesos de replicación por sí mismo sin tener que depender de maquinaria celular de otro ser. Entonces, los virus son incapaces, como ya sabemos todos en nuestra microbiología básica, de realizar esto y por eso se consideran que no están vivos. Y ahí sale pues una, digamos, una inquietud filosófica muy grande, que es algo que no está vivo, lo que causa la mayor cantidad pues de muertes, pero pareciera pues que fuera algo que tuviera una conciencia propia, que tuviera una voluntad incesable de seguir viviendo. Entonces por eso la gente muchas veces, a veces, pues no se convence del todo de que la gente los llame como organismos no vivos, pero pues para la biología y la medicina no lo están. Son básicamente proteínas, lípidos y ácidos nucleicos que se organizan de cierta forma y que pues son capaces de producir enfermedad de esa manera. Ellos funcionan ingresando a la célula, como ya todos vemos, mediante un receptor y cuando y cuando se unen a la célula mediante este receptor, ingresan, meten su material genético y se apoderan de la maquinaria de la célula para hacer más copias de ellos mismos. Pueden medir de 30 a 300 nanómetros, eso es un rango muy grande, pero pues hay virus súper chiquitos como los parvovirus y luego están los virus gigantescos. Y pueden tener en su material genético, puede ser de DNA o de RNA, pues dependiendo del virus que sea, y pueden ser de polaridad positiva o de polaridad negativa. Entonces, la familia de la que vamos a hablar es una familia de virus que son los coronavirus. La familia se llama puntualmente Coronaviridae. Y cuando hablamos del SARS-CoV-2, él pertenece a la subfamilia Orthocoronavirinae. Entonces, estas familias del virus todos tienen estos nombres tan curiosos de pronunciar, pero pues básicamente los nombres de los virus atribuyen una característica y en el caso de los coronavirus, bueno, a veces, en el caso de los coronavirus, ese nombre se les da porque cuando ustedes ven una micrografía electrónica, pues las espículas hacen como si parecieran una coronita. Los coronavirus resulta que son una familia tan amplia que son unos virus que tienen un tropismo por diferentes pues, órganos y también digamos que producen infección en diferentes mamíferos. Entonces, generalmente los coronavirus, sobre todo los de las familias gamma y las familias delta, pueden infectar animales como murciélagos o incluso cerdos o incluso algunas aves. Y en la industria de los alimentos y en la industria relacionada con los animales, los coronavirus a veces ponen un problema porque hay veces se dan epidemias de coronavirus que infectan a estos animales. Pero pues en este caso es importante resaltar que los coronavirus pueden, al tener una tasa de mutación rápida como muchos virus, pueden hacer salto de mamífero a otro mamífero, mutar y como los humanos pues somos mamíferos, pues ahí pues nos puede entrar la infección. Entonces hay alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus.
y todos los coronavirus son virus ARN. Entonces usan ácido ribonucleico y no deoxirribonucleico. Y acá, en esta imagen, tenemos un cladograma de las diferentes familias o subfamilias o grupos, perdón, géneros, es la palabra indicada, de coronavirus que existen. Entonces están los alfa, están los delta y están los gamma. Estos son los de predominio animal. Los alfa son los que producen generalmente enfermedades similares a a la gripe común. Y los beta están los coronavirus taquilleros. En los beta, ustedes pueden ver en el beta-CoV-B está el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, que hablaremos ya que son ellos dos, cuál es la diferencia, y también está el MERS-CoV. Entonces ya hablamos. Resulta que los coronavirus de importancia en los seres humanos, además del SARS-CoV-2, está el virus del MERS, y el virus del SARS y el 229, entre otros. El MERS es un coronavirus que causó una epidemia en el Medio Oriente en, digamos, circa 2012. Se cree que la transmisión de este MERS se dio de un salto de un camello a un murciélago a un humano, pero nuevamente eso son todas hipótesis derivadas del análisis genético y genómico de los virus comparado con coronavirus que son prevalentes en estos animales. Lo curioso del MERS es que tuvo muy pocos casos, pero tuvo una mortalidad que los otros coronavirus. El SARS causó una epidemia de un síndrome de dificultad respiratoria agudo en el 2002 en Asia, sobre todo en la región de Cantón, en China, y también se transmitía mediante murciélagos. La mortalidad era del 10% aproximadamente, si la comparamos con la mortalidad pues, de la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2, vemos que y sigue siendo muy aumentada. Y luego están con la cepa 229E, o la cepa 18E, que también son cepas que son coronavirus que no son capaces o generalmente no ocasionan estos síndromes de dificultad respiratoria severos. El MERS, el SARS y el SARS-CoV-2 son virus que pueden llegar a ocasionar síndromes de dificultad respiratoria severos con falla multiorgánica, como ya vamos a ver posteriormente. El 229 da resfriado común y es un coronavirus que está circulando constantemente por ahí, pues no se tipifica precisamente por el hecho de que no produce enfermedades, digamos, de mayor importancia clínica y relevancia para nosotros. Este se aisló por primera vez en 1965, como siempre usando los estudiantes de medicina como conejillos de indias. Ahí fue donde, tomando muestras de la nariz, fueron capaces de aislar este coronavirus. Entonces, el SARS-CoV-2, esta sigla corresponde a Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Resulta que se le puso el nombre de SARS porque comparte muchas características genómicas con el virus del SARS, solo que pues se le puso el 2 porque es una variante diferente. Como ya vimos desde el beta coronavirus, es una cadena de RNA monocatenario, polaridad positiva, y la primera vez que lo detectaron fue en diciembre de 2019 en Wuhan, en China. Entonces, se ha analizado los fragmentos de RNA que tiene el virus y se ha comparado con los fragmentos de RNA de virus prevalentes, y sobre todo de coronavirus prevalentes en otros animales, porque se sabe que los coronavirus saltan de animal a animal, y si se fijan, pueden tampoco ser mamíferos. Entonces, hay teorías de que pudo venir de serpientes, de que pudo venir de pangolines. Claro que la de los pangolines decía por ahí que estaba un poco mandada a recoger y que últimamente la de los murciélagos, como siempre, es la que más, es la que más se está aceptando hoy en día. Y se cree que la sopa de murciélago puntualmente pudo haber sido el punto de salto entre el murciélago y el ser humano para el SARS-CoV-2. Entonces, como ya dijimos, tiene una similitud con el SARS a nivel genómico. Puede producir una variedad de entidades y de sintomatología y tiene un espectro clínico muy amplio, como ya vamos a ver, pero pues básicamente lo importante de este es que él produce un síndrome de dificultad respiratoria del adulto con otras complicaciones en otros órganos. A nivel anatómico del SARS-CoV-2 vamos a ver que
pues sigue la misma línea que tienen la mayoría de virus de este tipo. Es un virus que tiene un envelope y que tiene pues una nucleocápside, tiene sus proteínas y al interior tiene su RNA monocatenario de polaridad positiva. Vamos a hablar de las cuatro proteínas más importantes que tiene este virus, que son la proteína S, la proteína M, la proteína E y la proteína N. La proteína S es la proteína de mayor tamaño y es la proteína que actúa como la unión al receptor celular, que es donde se va a dar la primera fase de la replicación viral, como vamos a ver. O sea, es básicamente la llave que se mete dentro del cerrojo de la célula, es esta proteína S. Y es lo que determina el tropismo. Recordemos que el tropismo de un virus es la capacidad que un virus tiene para adherirse a células de un lugar determinado. Entonces se habla de un tropismo respiratorio, tropismo gastrointestinal, etcétera, etcétera. Pero el tropismo también puede describir la avidez que tiene un virus por ciertos receptores celulares en cierta región. Un virus con un tropismo que sea elevado, pues tiene más avidez por ciertas células o por ciertas regiones que otras. La proteína M es la proteína que se encuentra en la membrana, la E es la proteína del envelope y la N es la de la nucleocápside. La verdad, la más importante y la que tenemos que tener más en cuenta, porque puede ser una cuestión de investigación y una proteína que puede dar muchas propuestas terapéuticas, es la proteína S. Es una proteína muy relevante en el ciclo de la replicación del virus. Entonces, como en todos los virus, hay un proceso de adsorción. Esconde, Alan y yo estábamos con duda de que si era absorción o adsorción, y resulta que adsorción es de pegarse, la adsorción es cuando un virus cuando este virus coge su proteína S y se une, en este caso, al receptor para enzima convertidora de angiotensina 2 en la célula. Y él usa como ayudante la proteína TMPRSS2, que es el Transmembrane Protein Serine 2, que es una proteína que está al lado del receptor donde se va a unir el SARS-CoV-2 y se usa y ayuda digamos, a la internalización del virus. Entonces, esta proteína, pues solo como para que tengamos en cuenta, es motivo de mucha investigación y de muchos agentes farmacológicos que la tienen como diana terapéutica. Posteriormente está la penetración, que es que las membranas virales y celulares pues ya se unen, o que a veces ocurre que el virus entra por endocitosis y que en el interior el lisosoma digiere esa membrana y que queda libre la nucleocápside y que después se libera el RNA. Luego la decapsidización o perdón, decapsidación, que se libera el RNA libre al citoplasma. Síntesis y replicación, este es realmente el proceso más complejo, donde el mRNA utiliza los ribosomas y utiliza la maquinaria celular para crear la RNA polimerasa y para crear la helicasa y las otras proteínas necesarias para iniciar su proceso de traducción proteica. Luego está el ensamblaje, donde todas las partículas se ensamblan dejando un RNA viral al interior. Y luego está la liberación, en donde todas estas partículas con nucleocápside, estas proteínas que ya tienen al interior un pedazo de RNA, hacen exocitosis y ahí es cuando ya adquieren la membrana o el envelope del virus. Recordemos que los virus que tienen membrana adquieren esta membrana de las células que infectan. Entonces, ya vamos a verlo más gráficamente. Entonces, acá vemos cómo el virus entra y cómo la proteína S se une al receptor de angiotensina 2, entra y se produce la decapsidación y luego se libera el mRNA que está en polaridad positiva. Los genes ORF1 y ORF1A y ORF1B son muy importantes porque son los genes que nos van a generar la RNA polimerasa dependiente de RNA y la helicasa, que son básicamente las herramientas que tiene el virus para empezar a hacer sus proteínas. Entonces, estos genes también son motivo de diana terapéutica. Porque si el virus no tiene esos, pues no puede hacer el resto de sus proteínas. Luego, cuando ya tiene estos, entonces ya puede empezar a hacer la traducción. Y ya con la traducción acá vemos, pues digamos que la cantidad de RNA destinado a cada una de las proteínas que tiene el virus, que tiene el virus. Entonces hace su proteína S, su proteína E, la proteína M, la proteína N, y estas de acá que están en números se habla de que son proteínas variables.
Entonces, en algunas cepas del SARS-CoV-2 pueden estar y en otras cambian, pero las que se mantienen y que tienen su función eh, intacta, digamos que son estas de acá, la S, la E, la M y la N. Luego ya pasa al proceso de maduración proteica, donde el pedazo del mRNA se mete al retículo endoplasmático rugoso y las proteínas se disponen en la membrana del retículo endoplasmático rugoso y empieza a pasar por el retículo y empieza a pasar por el Golgi y hace la maduración por medio de vesículas, como ya sabemos en la biología celular, las vesículas pues COP2 para salir y todas esas vainas. Y cuando ya tienen ellos listos, pues la mayoría de sus proteínas hechas, lo que hacen es que toman la membrana, ya sea de estos pedazos de retículo endoplasmático, de Golgi o de la membrana celular, también puede ser. Entonces así es que el virus se replica. Ahora vamos a hablar de pruebas diagnósticas de manera muy breve. Es un tema súper importante, pero van a ver que es un tema súper fácil. Lo que pasa es que da a veces miedo porque son muchas y hay gente que cree que dos son la misma, etcétera, etcétera. Entonces, las pruebas diagnósticas para la detección del SARS-CoV-2 no son nada más que uno estar en África y estar buscando un elefante. Y entonces uno tiene varias maneras de encontrar un elefante. Uno tiene las maneras de encontrar un elefante viendo al elefante, uno tiene las maneras de encontrar el elefante mandando un dron y que el dron vea al elefante desde otro ángulo, o uno tiene una manera de decir, por acá pasó un elefante, entonces debe haber un elefante por acá, pero no sé hace cuánto. Entonces, dos, hay pruebas indirectas y pruebas directas, digamos, en la inmunología. Las pruebas indirectas son las que me hablan a mí de la presencia de una entidad utilizando factores que no son propios directamente de la entidad, o sea, utilizando pistas que me deja el cuerpo humano, en este caso anticuerpos, generalmente son anticuerpos. Las pruebas indirectas miran anticuerpos que me hablan de que hubo presencia o de que hay presencia de una entidad biológica en el cuerpo. Yo no estoy viendo la entidad biológica, yo no estoy midiendo la entidad biológica, yo estoy midiendo lo que produce el cuerpo en la respuesta a esa entidad biológica. Entonces, en el caso del elefante, una prueba indirecta, un ejemplo serían las huellitas. Si yo veo huellas de elefante en el piso, no estoy viendo al elefante, estoy viendo una respuesta del piso, o sea, una huella del elefante piso que dejó el elefante cuando pasó. ¿Cuál es el problema de eso? Que yo no sé hace cuánto tiempo pasó el elefante. El elefante puede haber pasado hace, bueno, uno puede, en el caso de la analogía, uno puede decir que qué tan fresca está la huella y eso, y pues uno también puede hacer eso con los diferentes tipos de anticuerpos, pero en realidad no funciona así. Es simplemente como para uno darse una idea de que cuando uno ve una prueba indirecta es algo que le da un indicio de que algo, de que ese algo que uno pudo estar buscando pasó por ese lugar. Y las pruebas directas ya es ver como tal el animal. Y uno puede ver un animal, uno mismo con unos binoculares, uno lo tiene ahí al frente, o uno puede mandar un dron y que el dron le diga, ah, listo, vea, acá digamos que están los elefantes. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿cuál es más confiable? ¿Un dron, mandar un dron o uno ver el elefante? Entonces uno dice, no, pues ver el elefante, porque pues el dron, yo no sé, o sea, no tengo confianza de que los elefantes cuando yo llegue allí van a estar allí, etcétera, etcétera. O sea, hay un método más confiable que el otro. Pero ¿qué es más fácil? Yo mandar un dron a África y que el dron me lo muestre, o bueno, que haya un dron en África y la televisión en Nat Geo me lo muestre, o yo armar una expedición al África con un safari, con binoculares. Entonces, ese es ese es como los positivos y los negativos de estas pruebas. Una solo me dice el indicio y es súper barata porque es nada más ver la huella. Otra, pues me dice que están los elefantes, pero no soy, pero es menos confiable que la otra. Y la otra es súper cara porque tengo que armar toda una expedición, pero pues yo veo el elefante con mis propios ojos, básicamente. Entonces, así vamos a hacer la analogía. Las huellas son la prueba de anticuerpos. En la prueba de antígeno vendría siendo, esta es no es tan buena esta analogía de la prueba de antígeno con un dron, pero pues bueno, es como ver el elefante directamente, pero no es tan confiable. Y la más confiable es la RT-PCR, pero es la más difícil de hacer y es la más costosa porque hay que armar una expedición al África. Entonces, vamos a hablar de la prueba de anticuerpos.
La prueba de anticuerpos es muy sencilla. Mediante una técnica muy similar a la ELISA, detecta la presencia de anticuerpos de tipo IgG o IgM de la muestra de suero de un paciente. Entonces, usa la técnica de la unión anticuerpo-anticuerpo. En esta plaquita tengo unas franjas que tienen unos anticuerpos que se van a unir. Una solo se va a unir a IgM de anticuerpos del virus, otra solo se va a unir a anticuerpos IgG que yo hice contra el virus. Cuando yo meto la sangre o la muestra de suero, esta va a correr por esta placa y los anticuerpos que estén acá se van a ir pegando a los anticuerpos que yo tengo acá. Entonces los de IgM se van a ir quedando acá, entonces se va a formar una franja, o la de IgG se va a quedar en la otra y así se van a ir formando las franjitas y así funciona esta prueba. Es una prueba súper barata, es una prueba muy fácil de hacer. No necesito yo un laboratorio clínico de alta complejidad para hacerla, pero solo sirve, verdaderamente solo sirve para saber si alguien ya tuvo la infección y es útil para saber la tasa de recuperados y la tasa de personas que tienen inmunidad contra el virus. Específicamente cuando hablamos de IgG. Como ya todos sabemos, IgG es cuando alguien ya hace una inmunidad a largo plazo y IgM es una prima infección. No es muy útil para saber si alguien tiene en este momento la infección, tiene el COVID, tiene COVID-19. ¿Por qué? Porque ya como ya vamos a ver, solo después del séptimo día se empiezan a hacer anticuerpos y a veces incluso los anticuerpos IgM no se alcanzan a detectar, entonces para eso tenemos otras pruebas. Tenemos la prueba de antígeno. La prueba de antígeno es una prueba directa que mide la presencia de la proteína S en una muestra de un hisopado nasofaríngeo. Entonces, esta ya no es en suero. Yo ya necesito técnicas moleculares avanzadas para poder medir la proteína en una muestra de hisopado. Lo hace, digamos, con una menor confiabilidad que la RT-PCR, que ya la vamos a ver. Pero, ¿cuál es la ventaja de esta prueba? Es más rápida, o sea, esta prueba puede salir en horas y no se demora los 2 días que se puede demorar una PCR. Sin embargo, pues como ya vimos, pues tiene menos sensibilidad y me está mostrando una parte del virus que es la proteína S, la cual depende del grado de replicación que tenga el virus. O sea, la proteína S va a salirme positiva dependiendo de la carga viral que tenga mi individuo. Un individuo con menor carga viral puede que no le salga positivo un antígeno. Y luego está el RT-PCR, que es como el gold standard actualmente, que es tomar una muestra de hisopado nasofaríngeo y yo digamos que yo asumo que dentro de ese hisopado nasofaríngeo, como creo que tengo virus, hay un pedazo de mRNA que puedo medir. Entonces le meto unos primers, que los primers son pedazos de mRNA complementario que se van a unir a ese mRNA viral que yo estoy buscando. Y si el primer lo encuentra, entonces va a haber una reacción, digamos que puede ser medida mediante moléculas que se pegan a la unión del primer con el mRNA, ¿cierto? Entonces, buenísimo, porque si me sale una PCR positiva, pucha, es que yo encontré el pedazo de RNA mensajero, lo repliqué, entonces ahí está el SARS-CoV-2. El problema es que uno necesita un personal muy entrenado y unos equipos pues de alta complejidad, y también pues se demora mucho tiempo y también es más costosa. Entonces ahí es cuando pues está hay que sopesar, digamos, cuál prueba es la mejor. Pero para la confirmación de un caso siempre va a ser la RT-PCR, como ya vamos a ver. Como ya vemos, entonces, al inicio de la infección, hay una etapa sintomática que son los primeros 5 a 7 días, después de los cuales comienzan los síntomas. Entonces, una vez comienzan los síntomas y el cuerpo comienza a hacer la reacción inflamatoria, en teoría es cuando ya se empieza a hacer los primeros anticuerpos, que es el IgM, son los primeros anticuerpos que genera nuestro cuerpo. Entonces, es cuando ya una prueba de IgM nos podría salir positiva, mientras uno todavía tiene la enfermedad. Posteriormente, cuando alguien hace la transición y la presentación de antígeno y hay IgG o síntesis de IgG, ya este se empieza a elevar y en teoría queda elevada por el resto de la vida o queda elevada por un periodo de tiempo. Y vemos que, digamos que el RNA y las proteínas de los virus solo están elevados cuando hay enfermedad. O sea que una vez alguien cede su enfermedad,
ya no le puedo hacer PCR, o sea, le puedo hacer PCR, pero me va a salir negativa si esta persona tuvo la enfermedad, porque ya no tiene partículas de virus replicándose activamente. ¿Qué me va a salir positivo en una persona que acaba de tener la infección y que se recuperó y que hizo anticuerpos? Pues una prueba de IgG, porque esta persona ya hizo los anticuerpos contra el virus. Entonces, cuando uno se hace varias y se hace los anticuerpos y la PCR y salen de diferentes maneras, ¿cuál es el significado? Pues si las tres salen negativas, no hay problema, pues no tiene nada. Si sale la PCR positiva y el IgM y el IgG los tienen negativos, significa que está en este periodo de acá. Cuando hay partículas de virus en esa muestra, pero todavía no hay respuesta del cuerpo. Esto está saliendo negativo, no tengo anticuerpos todavía. Entonces, si solo hay PCR y hay anticuerpos negativos, se está en esta etapa asintomática. Cuando todavía, bueno, asintomática o antes de la respuesta inmune del cuerpo, ¿cierto? Si me sale PCR e IgM positiva, pero IgG negativo, es cuando yo estoy teniendo la infección en los primeros días, pero ya empecé a hacer una respuesta inflamatoria. Ya tengo PCR positivo, o sea, tengo partículas del virus acá y tengo IgM detectable, entonces puede estar en este pedazo. Todavía no he hecho IgG. Si tengo las tres positivas, esto verdaderamente es raro que uno tenga las tres positivas, tendría que caer en este periodo donde yo tengo este sobrelapamiento del IgM y del IgG con una infección activa del virus todavía. Si tengo una PCR positiva, un IgM negativo y un IgG positivo, es que ya se está finalizando la infección. ¿Qué? Porque el IgM se dejó de producir y vemos que el IgM se deja de producir antes de que las partículas del virus dejen de ser detectables. Entonces aquí cogí al paciente en este periodo, cuando ya está resolviendo la infección. Ya hizo anticuerpos de larga data o anticuerpos IgG y sigue con partículas de virus, pero ya no tiene IgM, que son los anticuerpos de la primoinfección. En este caso de tener negativa la PCR, positiva el IgM y negativo el IgG, pues es en realidad, puede ser una infección inicial y que la PCR haya tenido un falso negativo, pues porque puede pasar, o sea, la persona está en este pedazo de la infección, le detecté solo el IgM y esta prueba me salió con un falso negativo, o sea, en verdad tiene el virus, debió haber salido positivo, pero salió un falso negativo, o sea, la prueba no sirvió, o la verdad es que está en esta fase temprana y hay que hacer una nueva PCR de confirmación. Si tengo la PCR negativa, la IgM negativa y el IgG positivo, muy fácil. Lo tuvo hace rato, pero ya no. Entonces ya se curó, la tuvo y quedó con anticuerpos. Y si tiene IgM positiva e IgG positivo con PCR negativo, la verdad habría que hacer una PCR de confirmación. Porque si vemos en todos los periodos en donde hay IgG e IgM positivos los dos al mismo tiempo, debería haber una PCR positiva. Entonces es probablemente también un falso negativo de la PCR. ¿Qué nos dicen las guías del Ministerio de Salud de cuándo hacer cada una? Si tenemos un paciente en hospitalización y le estamos haciendo tenemos una sospecha y le hacemos una PCR y nos sale un caso positivo, entonces ahí confirmamos el caso de COVID-19. Un caso de COVID-19 no puede confirmarse con una prueba de anticuerpos, una prueba de antígeno, debe hacerse siempre una PCR confirmatoria. Posterior, se aísla por 14 días, se hace el tratamiento del que ya vamos a hablar, se estudian los contactos y posteriormente, a las 2 semanas más o menos, se hace la PCR nuevamente. Si el resultado es positivo, entonces se debe continuar el aislamiento y si el resultado es negativo, se toma como un caso recuperado de COVID-19. Si el resultado es negativo de entrada, pero yo tengo una alta sospecha, entonces se debería repetir la prueba, porque la prueba puede tener falsos negativos, es una prueba muy sensible, pero no tan específica. Al revés, perdón, es una prueba muy específica, pero no tan sensible. Entonces, un resultado positivo me confirma COVID-19 y el resultado negativo lo descarta y deberían investigarse otras causas. Hay gente a la que le hacen hasta 3, 4 pruebas de COVID y no le sale nada, pero después salen con anticuerpos, así es la vida. Y luego está el flujograma para la atención ambulatoria o la atención domiciliaria. Si la persona está sintomática y tiene factores de riesgo,
o comorbilidades como diabetes, hipertensión o contacto estrecho con un caso positivo, en menos de 11 días se toma y se procesa una muestra de RT-PCR. Si es positiva, se confirma el caso de COVID-19, se aísla, se trata y después se les dan las recomendaciones. Si el resultado es negativo, se le debe dar un aislamiento y se le debe repetir la PCR a las 48-72 horas, teniendo en cuenta que esta persona tuvo este contacto o que tiene comorbilidades, un adulto mayor de 70 años. Si es positivo, confirma el caso. Si es negativo, se descarta. Si la persona es sintomática, pero tiene síntomas leves, no tiene ningún factor de riesgo y no tuvo un contacto en más de 11 días, se le realiza la prueba rápida IgG-IgM. Si el resultado es positivo, es probable que tenga un COVID-19. Si el resultado es negativo, entonces igualmente se aísla. Y si la persona es asintomática y tiene un contacto con alguien con COVID-19, pues simplemente se aísla y al séptimo día se le toma una RT-PCR, teniendo en cuenta que es el periodo en el que hay mayor carga viral y hay mayor copias de virus que me pueden dar una prueba positiva. O también se le puede tomar una prueba rápida de IgM-IgG en dado caso, en el que yo voy a medir, pues no la presencia del virus, sino los anticuerpos. Listo. Entonces, acá queremos es mostrarles que el paciente se va a presentar en distintos momentos de la infección y en esa medida no siempre vamos a estar viendo el efecto viral como tal de lo que nos presentaba David, sino que vamos a estar viendo la respuesta inflamatoria, ¿sí? La respuesta del organismo ante la infección viral. Puede que incluso nosotros tengamos ya una PCR que esté negativa, pero el paciente sigue con una respuesta inflamatoria marcada. ¿Listo? Entonces va a haber un curso de tiempo en los pacientes con COVID-19 que va a ser supremamente amplio y en cualquier momento se pueden presentar en el hospital. Puede ser la persona, por ejemplo, que tuvo un contacto que va a entrar, digamos, en la fase azul que vemos ahí de viral response. Puede ser una persona que solo está asintomática pero tuvo un contacto, o podemos tener una persona que ya llega en un estado de inflamación severa, con una dificultad respiratoria muy marcada, o que llega en sepsis o choque. ¿Listo? Entonces tenemos todo ese espectro de cuándo puede llegar el paciente a consultar a urgencias o a consultar de forma ambulatoria. Siguiente, son como cuatro. Entonces, en cualquier momento de esos se pueden presentar una serie de complicaciones y vamos a ver que el COVID no solo se queda en el momento de la infección, en el momento de la respuesta inflamatoria, sino que ya estamos comenzando a ver, y no comenzando, ya tenemos un buen rato viendo las complicaciones a largo plazo. Siguiente. Entonces, esa flecha que ven que llega hasta el pico o hasta el momento más grande de la respuesta inflamatoria, realmente vamos a ver que posiblemente esa respuesta inflamatoria ya disminuya, pero los pacientes van a seguir consultando y van a tener, digamos, distintos efectos a nivel sistémico y a nivel pulmonar que va a hacer que reconsulten. Siguiente. Entonces, ya hablando del diagnóstico de la infección como tal y del paciente sintomático, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Listo? Vamos a tener en cuenta unos síntomas que ya vamos a ver cuáles son, una imagen sugestiva, posiblemente una radiografía o un TAC de tórax, y una prueba positiva, preferiblemente una PCR. El paciente que tenga eso tiene una infección respiratoria aguda. ¿Listo? Entonces, ya vimos con David el periodo de incubación e infección, y cuando ya inicia la infección tenemos dos posibilidades: que sea un paciente asintomático o que tenga una infección respiratoria aguda. Hay cuatro, digamos que grupos de severidad de la infección respiratoria aguda, y sabemos que la mayoría de personas van a ser o asintomáticos o van a tener una infección respiratoria aguda leve. ¿Listo? Estos porcentajes son de los estudios en China, que ya digamos que han tenido la oportunidad de acumular la mayor cantidad de pacientes, y digamos que la variabilidad sí parece ser muy similar entre los países. Entonces vamos a tener pacientes leves en un 80%, severos en un 14%, que es que ya requieran hospitalización, críticos que requieren una unidad de cuidado intensivo, y más o menos el 2 a 3% de los pacientes van a fallecer. O digamos que esa es la estadística que tenemos en el momento. A medida que nos volvemos mejores en el tratamiento, en el manejo de estos pacientes, pues claramente esos pacientes leves no van a progresar a severos, los severos no van a progresar a críticos y los críticos pues no van a morir. Siguiente. Entonces acá vemos de la guía colombiana del consenso de la Asociación Colombiana de Infectología cómo hacer el diagnóstico, ¿listo? Y cómo se va a presentar el paciente. Entonces vamos a tener en cuenta que el paciente
lo que más va a tener van a ser síntomas respiratorios dados por fiebre, tos, que en general es una tos seca, no es una tos con expectoración. Van a presentarse con dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga y adinamia. Y adicionalmente se pueden presentar con síntomas gastrointestinales. Los reportes de qué porcentaje de pacientes se presentan con síntomas gastrointestinales son amplios, ¿listo? Algunos hablan de un 20 a 30% y otros llegan incluso hasta un 80%. Pero sin duda alguna los síntomas gastrointestinales, incluso sin síntomas respiratorios de forma concomitante, tienen que ser considerados como sospechosos de COVID. La probabilidad va a aumentar en la medida en que el paciente se presente peor, ¿listo? En la medida en que el paciente tenga una mayor dificultad respiratoria y que persistan los síntomas a pesar del manejo sintomático, ¿listo? Entonces, el paciente que está en casa, que intenta manejar su infección en casa, que ya tiene una prueba positiva que le hicieron, pero persiste y persiste con sintomatología, ese es el paciente con mayor riesgo de severidad. Siguiente. ¿Qué más voy a tener en cuenta para el diagnóstico? Las imágenes, que ya vamos a ver cuáles son los hallazgos. Y también, pues, la presencia de un contacto estrecho. Siguiente. Entonces, el concepto de contacto estrecho es supremamente que lo entendamos y que tengamos en cuenta qué es contacto estrecho, cuándo sí y cuándo no. En especial nosotros que hacemos prácticas clínicas y en especial para los que ya, pues, hacen rotaciones. ¿Listo? Entonces, un contacto estrecho es un contacto entre una persona infectada y una no infectada a menos de 2 metros de distancia. En general debe ser un contacto directo, sin uso de protección, con secreciones infecciosas, es decir, que la persona tosa, que hable, que grite, que cante, sin elementos de protección personal y en caso de los pacientes que están viajando a menos de 2 asientos de distancia, ¿listo? Entonces, si uno viaja en un avión y la persona que estaba 2 puestos hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados le da COVID y sale positiva, hay que aislar, digamos que a todo el perímetro de personas que estaban a su alrededor en una medida de 2 asientos. Por eso esa es la medida ideal para los aviones, para los buses, etcétera. Pero sabemos que la realidad es que no siempre se cumplen esas medidas de aislamiento, pues por diferentes causas. Siguiente. Entonces ya vimos que los síntomas respiratorios y gastrointestinales se llevan, digamos, el mayor porcentaje de pacientes, pero sabemos que las manifestaciones del COVID son múltiples y que en cualquiera de los sistemas podemos tener síntomas, ¿listo? O podemos tener alteraciones. Y yo, pues lo que decía siempre es, ya nada sorprende, ¿listo? Pacientes que se presentan únicamente con alteraciones dermatológicas, puede ser COVID. Un paciente que llega con una trombosis venosa profunda puede ser COVID. Un paciente que viene normal, sin síntomas respiratorios, pero comienza con anuria, ¿listo? Puede ser COVID. Un paciente con alteraciones hepáticas marcadas, sin otras alteraciones, con exámenes con las transaminasas alteradas, pero con todo lo demás bien, puede ser COVID, ¿listo? Entonces, digamos que ya nada sorprende, pero hay que buscar siempre lo más frecuente. Entonces, siempre lo más frecuente, síntomas respiratorios y síntomas gastrointestinales. También hablar un poco, y hay que dar una parte, en este caso, a la ageusia y la anosmia. Recuerden que ageusia es pérdida del sentido del gusto y la anosmia es pérdida del sentido del olfato. Han mostrado que sí tienen cierto grado de correlación con la infección por COVID y pueden ser una buena, digamos que una señal de que el paciente está infectado y que tiene una enfermedad activa. Y muchos pacientes incluso solo presentan esos síntomas sin presentar otros. Siguiente. Entonces, bueno, ya hice el diagnóstico, ¿no? Entonces ya tuve un caso sospechoso, le tomé la PCR, salió positiva, ahora, ¿qué hago? ¿Sí? ¿En dónde hospitalizo o en dónde voy a tratar ese paciente? Y como todo en medicina, depende. Si tengo un caso sospechoso confirmado de COVID, ¿qué voy a hacer? Si el paciente tiene síntomas leves y no tiene factores de riesgo, que ya vamos a ver cuáles son, le puedo dar salida a la casa con manejo sintomático. ¿Listo? Acetaminofén, abundantes líquidos, que se destape la nariz si quiere, que esté tranquilo, que tome mucha sopita. ¿Listo? Si tiene síntomas leves pero tiene la presencia de factores de riesgo, tengo que considerar tomar exámenes. ¿Listo? Y voy a tomar muchos exámenes, ya vamos a ver cuáles. Si alguno de esos exámenes sale alterado, voy a hospitalizar, ¿listo? Y en esos exámenes también se puede incluir, según algunas guías, las imágenes, principalmente como buena herramienta la radiografía de tórax,
pero ya vamos a ver las limitaciones. Si esos exámenes salen alterados, lo hospitalizo. Si tengo también un paciente que tiene síntomas y tiene alterados cualquier signo vital, pero principalmente la hipoxemia, es decir, es un paciente que está con una saturación menor a 90%, lo hospitalizo. Incluso algunos artículos suben ese número a 92%. Y claramente el paciente que llega con síntomas y llega con un síndrome de dificultad respiratoria aguda o que llega en choque o que llega con necesidad de intubación inmediata en el servicio de reanimación en urgencias, lo hospitalizo y dependiendo de la disponibilidad y otras consideraciones que vamos a tener, lo vamos a pasar a la unidad de cuidado crítico. Siguiente. Entonces, ¿qué me habla un mal pronóstico? ¿Listo? ¿Cuáles son esos factores de riesgo para un mal pronóstico en COVID? Digamos, lo que han mostrado los artículos es que hay una serie de comorbilidades que pueden aumentar el riesgo de no sobrevivir a la infección. ¿Listo? Entonces, las principales comorbilidades van a ser las cardiovasculares y sabemos que la hipertensión arterial tiene un papel importantísimo, no solo por la hipertensión como tal, sino porque recordemos que la hipertensión arterial es una enfermedad supremamente frecuente y supremamente subdiagnosticada en el mundo. Entonces, muchos pacientes llegan con la hipertensión descontrolada por falta de conocimiento o por falta de seguimiento. La diabetes, la hipertensión, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cualquier enfermedad pulmonar en su defecto y el cáncer. En cuanto al asma, sí, todavía no es claro y hay algunos artículos que dicen que sí y otros que no, pero sabemos que, digamos que vamos a tener cuidado, más cuidado en cualquier paciente con antecedentes respiratorios. ¿Listo? También sabemos que los pacientes renales, ya sea de forma crónica o aguda, pueden tener un peor pronóstico y luego vamos a comenzar a ver otras cosas. ¿Listo? Entonces, luego de que yo ya analicé los antecedentes del paciente, paso a buscar el examen físico de ingreso. Entonces, ¿qué le consigo yo cuando llega el paciente? Si el paciente llega con una dificultad respiratoria marcada, con disnea, con tirajes intercostales, claramente va a tener un peor pronóstico que aquel que llega pues tranquilo, fresco, parchado. ¿Listo? Hablábamos también de los paraclínicos y cualquier examen paraclínico alterado va a tener un impacto en el paciente y ya vamos a ver cuáles paraclínicos vamos a pedir. La edad avanzada, sabemos que mayores de 75 años ya la mortalidad sube muchísimo o incluso el rango, ponerlo un poco más abajo en 65 años puede ser apropiado y el compromiso radiológico extenso, ¿listo? Los factores de mal pronóstico hay que buscarlos constantemente en el paciente con COVID, ¿listo? Si yo hospitalizo a un paciente con esta patología, voy a tomar paraclínicos cada 48, cada 72 horas y voy a ver cómo va, a ver si algo que al ingreso no tenía el paciente, como por ejemplo, no sé, un hemograma alterado, ahora sí lo tiene alterado y por tanto tiene un factor de mal pronóstico. Siguiente. Entonces, acá este estudio del CHEST mostró, digamos, el porcentaje de enfermedades crónicas no transmisibles en los casos fatales. ¿Listo? Entonces, fueron 1.590 pacientes que se hospitalizaron por COVID en China y vean cómo la hipertensión pues tiene un papel tan importante. ¿Listo? La hipertensión, la diabetes. Veamos que en menor grado tenemos la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, el EPOC, la enfermedad renal crónica, la presencia de cáncer y la infección por hepatitis B. ¿Listo? Pero lo importante y el mensaje que quiero dar es, hay que estar pendientes de las enfermedades crónicas no transmisibles y probablemente el COVID en cierta medida está pasando una factura de no haber controlado o de no haber hecho lo suficiente en el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y así ahí tiene que ir el futuro de lo que vamos a hacer más adelante. Siguiente. Aquí es para que vean otros factores relacionados con mortalidad y cómo el hazard ratio va aumentando a medida que aumentan algunos factores. Entonces vean cómo la edad mayor de 75 versus la menor de 65, pues claramente los mayores de 75 tienen mayor mortalidad. La presencia de disnea al ingreso, la alteración de la creatinina, de la función renal, de la función hepática, todo eso va a tener relación con que yo tenga un peor pronóstico. Siguiente. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poquito de laboratorios y de las alteraciones que puedo llegar a conseguir en el paciente con infección por COVID. Entonces, el mensaje acá es no le pidan exámenes a todo el mundo, ¿listo? A los leves, a los que fue solo un contacto estrecho, no vale la pena pedir una batería de exámenes gigante, sino ver si vale la pena algo
específico para el paciente, ¿listo? Si es un paciente con una infección leve, pero su principal alteración es gastrointestinal, probablemente me enfoque en ese lado, ¿listo? Pero en el paciente que ya no está leve, que ya tiene una infección severa, es decir, una infección que requiere hospitalización, en ese paciente sí tengo que tomar paraclínicos, ¿listo? Porque como vamos a ver en la siguiente diapositiva, hay que hacer una búsqueda activa de la infección por COVID-19, hay que hacer una búsqueda activa de las alteraciones en paraclínicos, porque esos paraclínicos también me van a dar un mal pronóstico en caso de estar alterados. Y también los paraclínicos me hablan de las posibles complicaciones a las que pueda llegar el paciente. Entonces siempre busco de forma activa los factores de mal pronóstico y las complicaciones. ¿Qué paraclínicos voy a pedir y qué voy a buscar? ¿Listo? Entonces, en el hemograma, clásicamente voy a ver leucopenia, no voy a ver leucocitosis. ¿Listo? Voy a ver un predominio linfocítico y no neutrofílico, y eso va a ser normal. ¿Listo? Porque recordemos que ese es el patrón clásico de las infecciones virales. Las infecciones bacterianas son más de neutrófilos y leucocitosis. ¿Listo? Voy a tomar también no solo la PCR para COVID, sino la proteína C reactiva. Recuerden que son cosas diferentes. Y la proteína C reactiva me habla del reclutamiento que hacen los leucocitos en la búsqueda de aumentar la respuesta inflamatoria a nivel sistémico. Por eso la PCR es digamos, un factor de pronóstico tan importante. Una PCR supremamente elevada me habla de que hay una respuesta inmunológica elevadísima. Uno diría, buenísimo, ¿no? El cuerpo está batallando la infección, pero realmente lo que ocurre es que hay una respuesta inmunológica que puede llegar a ser exagerada y termina haciendo más daño la respuesta inmunológica que la respuesta, que digamos el efecto del virus per se. Va a pedirle función renal y hepática, una lactato deshidrogenasa que me habla también como de esos estados de sepsis o de choque, una CK, ¿ok? Y una CK, recordemos que la CK, la creatinina quinasa, habla del rompimiento, digamos, para decirlo en términos sencillos, del músculo, ¿listo? Entonces, el que el músculo se esté rompiendo de manera rápida puede ser muchas cosas, ¿listo? Puede hablar de fragilidad y puede hablar de que el paciente lleve postrado en cama sin moverse mucho tiempo y que el músculo haya comenzado a romperse. O puede hablar de rhabdomiolisis, que es una gran complicación del COVID, ¿ok? Que es que el músculo se está rompiendo de manera muy rápida. Ese rompimiento va a liberar muchas proteínas que llegan al riñón, no logran ser filtradas, llega a falla renal y eventualmente pues pierdo la función renal. ¿Listo? Tomar también unas troponinas de ingreso es supremamente importante para poder vigilar cuando el paciente llegue a hacer dolor torácico, ¿listo? Entonces, como yo siempre busco complicaciones del COVID, voy a ver si ingresa el paciente con troponinas elevadas, que recordemos que hay muchos factores de confusión, pero un paciente que ingresó con una troponina normal, hizo dolor torácico y le toma una troponina y sale supremamente elevada, pues tengo que sospechar un infarto agudo de miocardio. Un dímero D, listo, que es un gran factor pronóstico en COVID. Entonces, el dímero D, por distintos puntos de corte que existen, me va a hablar de, digamos, el estado protrombótico que puede llegar a haber en COVID, que como va a explicar David más adelante, es supremamente importante. Los gases arteriales de ingreso, un electrocardiograma, y voy a considerar la toma de una imagen, que ya vamos a ver los hallazgos, de un panel viral en aquel paciente que se hospitaliza en sala general. Entonces, para explicar un poquito de panel viral. Entonces, tenemos panel viral que va a incluir digamos, no solo tomar la prueba de COVID, sino también buscar otros virus que son de frecuente circulación en la comunidad, como por ejemplo la influenza, la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio y así. O voy a considerar la toma de un film array. ¿Listo? El film array es solo para los pacientes en general en UCI, digamos, teniendo en cuenta la disponibilidad. Sin embargo, si uno está en un sitio supremamente dotado de recursos, probablemente a todo paciente le pueda pedir el film array y en esa medida lo voy a hacer. Pero pues también depende de los recursos que tenga uno disponibles. Siguiente. Entonces, ¿por qué tantos laboratorios, tantos factores de riesgo? ¿Por qué tantas cosas? Porque, como les decía, hay que buscar de forma activa los factores paraclínicos de mal pronóstico y de forma activa las complicaciones. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes con COVID se presentan con una sintomatología muy florida, pero pueden estar severamente afectados de forma interna. ¿Listo? Y esa, y esa afección de forma interna es la que los va a llevar a mayor cantidad de complicaciones.
Entonces, puede ser que un paciente se vea bien, ¿listo? Que uno al examen físico no le consiga muchas cosas, pero que tiene los paraclínicos muy alterados, eso me habla de un mal pronóstico. Siguiente. Otra de las herramientas que seguramente ya conocían de sus presentaciones de neumonía adquirida en comunidad es el CURP 65. Lo vamos a seguir usando, lo recomiendan todas las guías, lo recomienda el consenso colombiano y recordemos que tiene en cuenta la presencia de alteración del estado mental o confusión, el BUN mayor de 19, la frecuencia respiratoria mayor de 30, una presión sistólica menor de 90 o sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60, la edad mayor de 65 años. Cualquier punto ya me comienza a hablar de que tal vez tengo que hospitalizar a este paciente. Algunos estudios incluso plantean no poner el punto de corte en 2, como era lo que normalmente se hacía con neumonía adquirida en comunidad, sino poner el punto de corte en 1 para los pacientes con una PCR para COVID positiva. ¿Listo? Entonces, esta es una buena herramienta aunada al algoritmo que les mostraba hace unas diapositivas y es buscar, digamos, qué cosas pueden hablarme de que tenga que hospitalizar al paciente. Siguiente. Bueno, hasta acá, preguntas, comentarios. Pueden levantar la mano. Julián. Sí, que pero una pregunta era lo que tú mencionabas hace un rato de los pacientes que no presentan así una clínica tan florida, pero aún así tienen malos pronósticos. Entonces, era para saber qué tan frecuente es que se presenten en estos pacientes la hipoxia feliz. Sí, listo. Entonces, el porcentaje de pacientes con hipoxemia feliz, y vamos a hablar un poco, lo iba a hablar más adelante, pero ya que está la pregunta, entonces, de lo que nos habla Julián, es sencillamente un paciente que se ve bien, que no tiene signos de dificultad respiratoria, que al ingreso no parece tener una enfermedad muy severa y uno diría, bueno, esta semana hasta se puede ir para la casa. Y le pone uno el pulsoxímetro y saturando 85, saturando 83, saturando 82. Y uno dice, pero se ve bien. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, lo que se ha conseguido en hipoxemia feliz es que básicamente no hay una claridad en los centros reguladores de la respiración de lo que ocurre, porque está aunado a la respuesta inflamatoria tan marcada. ¿Listo? Entonces, el centro regulador de cardiorrespiratorio a nivel del tallo no está logrando sensar que hay, digamos, una alteración sistémica tan significativa como para que yo busque aumentar mi frecuencia respiratoria. ¿Listo? ¿Qué tan frecuente es eso? No hay un porcentaje claro, pero sí es lo suficientemente frecuente como para que yo a todo paciente con COVID lo tenga que estar saturando de manera constante. ¿Listo? Y una de las recomendaciones que se han comenzado a dar de manera generalizada es al paciente que usted maneje de forma ambulatoria, intenten lo posible que él mantenga un pulso oxímetro, ¿listo? Porque en la medida en que se pueda tomar la saturación de oxígeno y que vigile que no esté menor de 90 o de 92, pues va a poder consultar de forma más temprana. Un porcentaje así como tal todavía no es claro. ¿Listo? Porque la mayoría de lo que hay sobre hipoxemia feliz es descripción de casos y descripción de posibles factores o de posibles explicaciones fisiopatológicas para el fenómeno. ¿Listo? No sé si queda claro. Sí, sí, gracias. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas o comentarios? Bueno, sigamos entonces. Bueno, vamos a hablar en este momento de radiología y COVID. Creo que es una de las partes que va a estar más interesante de toda la charla. Al que le guste la radiología va a ser un momento muy feliz. Pero vamos a ver la complejidad que tienen estos pacientes desde el punto de vista radiológico y los hallazgos que de forma característica se pueden encontrar. Si recuerdan bien o si la quieren revisar más adelante, la semana pasada revisamos radiología en el IMIC de neumología y pues está la presentación compartida si la quieren revisar para repasar un poquito lo que vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, esto lo saco o viene de varios sitios, pero las recomendaciones vienen de este artículo del CHEST que habla de el papel que juegan las imágenes y es un consenso del Fleischner Society que digamos que son los que más saben de radiología del tórax. Siguiente. Entonces, ¿a qué paciente le voy a tomar imágenes? Bueno,
Entonces, no a todo paciente le voy a tomar imágenes y no es, digamos, la radiología no es una prueba diagnóstica para COVID-19 tan ideal como si lo es una PCR, ¿listo? Porque me puedo llegar a confundir con un TAC o una radiografía de tórax que me muestre hallazgos sugestivos de COVID, pero que realmente no sea COVID por no tener una prueba positiva. Sin embargo, hay algunos pacientes en los que la PCR sale negativa, mi sospecha es muy elevada y decido tomar, por ejemplo, un TAC de tórax. El TAC de tórax sale muy sugestivo de infección por COVID o de o de neumonía viral y le tomo una PCR al día siguiente y ahí sí sale positiva y uno dice, ah, sí era COVID. ¿Listo? Entonces, en esa medida la imagen sí me puede ayudar. ¿Listo? Em, no hay que tomar imagen si el paciente no está empeorando, ¿listo? Si el paciente va bien, clínicamente va mejor, pues tomarle otro TAC a los 48 horas, pues no, como que no cuadra mucho, ¿listo? Recuerden que tomar un TAC para un paciente con COVID es una logística, ¿listo? Hay un equipo de serie desde quien baja al paciente, desde la UCI, por ejemplo, hasta el tomógrafo que en general en cualquier hospital queda en el sótano o queda muy abajo, ir a tomarle, desinfectar la sala después de que se le toma, ¿ok? Tener un técnico que está con todos los elementos de protección para COVID, desinfectar la sala, volver a subir al paciente, que no haya nadie en el pasillo. Entonces recuerden como toda la logística que hay detrás de eso y en esa medida como a qué paciente en verdad sí necesito tomarle una imagen y a qué paciente no, ¿listo? En los pacientes que decido hospitalizar, sí debo tener una imagen, ¿listo? Porque si yo la decido hospitalizar es porque hay algo en el pulmón que está tan dañado que en verdad amerita la hospitalización, ¿listo? No, el mensaje es, no le tomen a todo el mundo, tómenlas cuando estén indicados y sí tómenlas cuando el paciente se decida hospitalizar, ¿listo? Siguiente. Entonces vamos a hablar ahorita de los hallazgos a nivel de la radiografía de tórax. Y la radiografía de tórax hay un mensaje importante y es que tiene una baja sensibilidad y especificidad en general para todas las neumonías virales. Y una radiografía normal no descarta la enfermedad, ¿listo? Los hallazgos clásicos en la infección por COVID-19 son la presencia de opacidades intersticiales y el vidrio esmerilado. Entonces, David, si lo reconoces, si lo puedes señalar, pero vean que ese vidrio esmerilado que está en esta imagen, por ejemplo, es de predominio periférico. ¿Listo? Eso. Eh, Arriba es la escápula, pero abajo sí, perfecto. Eh, y también es de predominio basal, ¿listo? En general, los pacientes, uno tiende a ver la parte apical de ambos pulmones, de ambos campos pulmonares, la ve libre, ¿ok? Y uno tiende a ver más alteraciones a nivel basal, ¿listo? La radiografía también me permite ver otras cosas que puede ser frecuente en pacientes con COVID, como por ejemplo la presencia de derrame pleural, y recordar que idealmente no debo tener solo esta proyección, sino que también debo tener una proyección lateral. Este es un paciente que puede tener una neumonía moderada o tal vez incluso leve, y también es importante saber que hay pacientes que sintomáticamente se ven bien, pero uno toma la imagen y dice, uy, este man debe estar mal. Incluso hay un estudio que muestra las alteraciones en el TAC en pacientes asintomáticos y los pacientes asintomáticos también pueden tener TAC alterados, pero sin hacer síntomas. ¿Listo? Siguiente. Esta es otra radiografía de un paciente con COVID, es una radiografía portátil que no siempre nos da las mejores tomas, pero vean cómo el compromiso ya es mucho más severo, ¿listo? Pero vean también que el compromiso de nuevo tiende a ser más basal, tiende a ser más periférico, por ejemplo, que es lo que vemos en el pulmón izquierdo, que pues no está tan sobreocupado como el pulmón derecho. Pero en este paciente yo no estaría tan claro de si es solo la neumonía por COVID o si, por ejemplo, en el pulmón derecho también tiene una consolidación por una neumonía bacteriana. Para mí no es tan claro con esta imagen y probablemente este es el paciente que sí necesita una tomografía axial computarizada de tórax. Siguiente. Entonces, ¿a qué paciente le voy a tomar TAC? ¿Listo? Le voy a tomar TAC al paciente que tiene una sospecha de neumonía grave y una radiografía de tórax normal o una sospecha de neumonía grave y una radiografía en la que yo quisiera descartar una complicación. ¿Listo? Entonces yo tomo esa radiografía y como en la anterior no estoy seguro si es una neumonía viral normal o si es una neumonía con una sobreinfección bacteriana. Entonces digo, necesito una imagen para ver esto mejor. Necesito estar un poquito más seguro. Entonces ahí le pido el TAC. ¿Listo? Pero solo si la imagen va a hacer que yo cambie la conducta clínica, ¿listo?
Entonces, si yo digo, bueno, necesito algo que me documente bacterias para yo poder tomar la decisión de iniciar antibiótico, ¿listo? Intento tomar pruebas para bacterias, todo sale negativo por la sensibilidad, la especificidad de las pruebas, de lo demás. Y tomo un TAC que sí sugiere una neumonía porque, bacteriana, pues porque sí hay una área de consolidación, ¿listo? Que es distinto a una opacidad a una consolidación, y eso también lo hablamos la semana pasada. Entonces yo veo una consolidación y digo, bueno, este paciente sí como que tiene una neumonía bacteriana y ahí le inicio antibiótico. Entonces, si yo voy a cambiar la decisión, hágale. Si quiero considerar un diagnóstico alternativo, si no estoy seguro con esa radiografía, si será COVID, la prueba salió negativa, pero ¿será que sí? Entonces le pido el TAC. Otra complicación importante en la que puedo solicitar un TAC, pero específicamente una angiotomografía de tórax, el angioTAC, va a ser en el paciente en el que sospecho un tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Entonces también vamos a ver más adelante algunas cositas sobre TEP en pacientes con COVID, entonces luego lo explicamos. Siguiente. Bueno, entonces acá voy a revisar la guía de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, el consenso, sobre cómo, digamos, cómo revisar un TAC de tórax, que digamos que se ha vuelto la imagen estrella, y también cómo revisar específicamente una tomografía axial computarizada de tórax de alta resolución, o como mejor la conocemos, un TACAR, ¿listo? Entonces, básicamente lo que permite el TACAR es que tiene cortes más finos, ¿listo? Que permiten visualizar mucho mejor el parénquima pulmonar y está como, digamos, como más nítido, ¿listo? Es como cuando uno está viendo un video en YouTube y tiene la posibilidad de varias nitideces, o de si es 720 o es 1080 o 4060 y así. Es lo mismo con esto, ¿listo? Entonces, imagínense que ese tomógrafo tiene una mejor resolución que un tomógrafo convencional, ¿listo? Y también hablar un poquito de la guía de la OMS sobre cómo reportar eh, las imágenes de tórax. Entonces vamos a ver, siguiente, que hay una serie de patrones importantes en COVID-19 y vamos a ir revisando como cada uno de los patrones, ¿listo? Entonces son 4 patrones. El primero de ellos es el típico, ¿listo? Entonces en el típico es lo que yo veo de forma más frecuente en el paciente con COVID, ¿listo? Entonces, como hablábamos, son las opacidades en vidrio esmerilado, ese GGO es Ground Glass Opacifications, eh, y que van a ser de predominio periférico, ¿listo? Lo otro importante es que van a ser de aparición o de presentación bilateral, ¿listo? Clásicamente la neumonía lobar o incluso la multilobar viene de un solo pulmón, ¿listo? Y es más un pulmón afectado que el otro. Pero la neumonía por COVID-19 y en general las infecciones, neumonías virales son más bilaterales porque recuerden que el virus pues avanza de una manera mucho más masiva, la viremia es mucho más masiva que la bacteremia, ¿listo? Adicionalmente hay múltiples focos, ¿listo? Hay múltiples sitios en donde se puede presentar y digamos que lo llaman el crazy paving, que es que como que es un patrón muy alternativo de lo que puede ocurrir, ¿listo? Siguiente. Entonces acá comenzamos a ver imágenes. Este es un paciente de 52 años. Todo esto es el mismo TAC, o sea, es el mismo paciente. Tiene una prueba positiva, ¿ok? Y lo que estamos viendo es eso. Entonces, David, si puedes ir mostrando. Entonces, tenemos un paciente que en la imagen A tiene opacidad en vidrio esmerilado. Recuerden que en la opacidad en vidrio esmerilado yo puedo ver cierta parte de las estructuras pulmonares, de las estructuras bronquiales y vasculares, y no es la consolidación en la que yo pues no veo absolutamente nada, ¿listo? Y veamos también que es bilateral y que en el otro lado incluso tiene algunos nodulitos chiquitos, ¿ok? Que son esos punticos que pueden ver por ahí, sobre todo el puntico grande. Em, Luego veamos en la imagen B que ese paciente ya comienza a tener consolidaciones en otros lados, ¿ok? Son múltiples consolidaciones. Vean que el predominio es periférico, pero puede haber central, ¿listo? Una cosa no quita la otra. Y recuerden que en COVID todo es posible, ¿listo? En el asterisco, lo que están viendo es, digamos, todas esas opacidades en vidrio esmerilado que tienen un patrón pues muy típico en vidrio esmerilado, ¿ok? Siguiente. Estos son otros hallazgos típicos, si no estoy mal son del mismo paciente.
Es un paciente de 77 años, tiene una prueba positiva y miren, por ejemplo, en la imagen D cómo es un compromiso en múltiples sitios al mismo tiempo. ¿Listo? La neumonía clásicamente pues afecta como una zona mucho más clara del parénquima pulmonar. Y uno dice la neumonía está en el segmento basal, está en el segmento ápico posterior, está en tal sitio, está en aquel sitio. Pero en COVID-19 puede estar en múltiples sitios a la vez. ¿Listo? Vean también, y en esta imagen se ve mucho más bonito incluso, que el predominio es también periférico. ¿Listo? Siguiente. Entonces hasta ahí y vamos con el patrón típico. El patrón indeterminado es cuando no estoy seguro. Como que sí parece COVID, pero tal vez no sea COVID. ¿Listo? Entonces en el patrón indeterminado voy a tener eso que estábamos viendo antes, pero van a estar en un patrón en el que no se esperaría para lo clásico. ¿Listo? Entonces recordemos que lo clásico era periférico y opacidad en vidrio esmerilado de forma bilateral. ¿Listo? En cambio, cuando yo tengo un compromiso que, por ejemplo, es difuso, listo que todo el pulmón está dañado, cuando yo veo un compromiso que es periliar, o sea, que es muy en la parte central, o cuando yo veo un compromiso unilateral, considero que puede que no sea COVID, o puede que sea COVID con algo más. ¿Listo? Puede que sea COVID con sobreinfección bacteriana, ¿sí? O puede que sea un paciente con EPOC que ya tenía su enfisema difuso y tenga ahora COVID. O puede que sea un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿sí? O sea, que todo el pulmón tiene ya afección y que ahora tiene COVID y por eso tiene unos hallazgos adicionales. Por eso, idealmente, en el paciente con enfermedad respiratoria previa, que seguramente ya tiene radiografías, TACs o cualquier otro examen tomado, pues revisar las imágenes que tenía el paciente antes, a ver si hay un cambio demasiado significativo como para pensar que hay algo más distinto a lo que tenía antes. ¿Listo? Siguiente. Entonces, cuando estamos viendo patrón indeterminado, intenten recordar las que veíamos en el patrón típico y vean que sí hay unas diferencias, ¿listo? En las imágenes A y B, por ejemplo, podemos ver un patrón como mucho más moteado, como más, como medio circular, ¿listo? Pero en la B ya no es tan circular, sino que es más como tela de araña, que es como más difuso, ¿ok? Y vean en las imágenes de abajo también que eso como que no se parece tanto a las imágenes que veíamos antes, pero sí reconocemos que es un pulmón que probablemente pues sí tiene cierto grado de afección. Entonces hay una serie de recomendaciones sobre qué hacer con los COVID accidentales, ¿listo? Que es que yo tomo un TAC, ¿ok? Y me sale un patrón indeterminado y yo digo, este paciente tiene una prueba negativa, tiene un patrón indeterminado, todavía no sé si es COVID o no, repitamos la prueba y puede ser una indicación de repetir la prueba. ¿Listo? Siguiente. Creo. Siguiente, David. No sé si no se me está actualizando. Eso, perfecto. Entonces, en esta también, miren que el patrón es distinto. Miren esa neumonía por neumocistis girovechi en un paciente con VIH positivo, con SIDA. Vean cómo la enfermedad tiene un patrón como mucho más clásico para neumocistis y que tengo que decir, bueno, esto no tiene tanta cara de COVID, vamos a pedir un VIH, vamos a ver qué más tiene este paciente, vamos a ver qué otras cosas para inmunosupresión tiene porque no me cuadra, ¿listo? O si es un COVID, ¿por qué el compromiso es tan severo? ¿Ok? Siguiente. Se te salió ahí. Vean, por ejemplo, también en el lado derecho ese patrón indeterminado en el que no tengo una morfología como tan circular o tan englobada del vidrio esmerilado, sino como que hay unos sitios como que parece vidrio esmerilado, pero no tanto porque está como más claro que el vidrio esmerilado normal, ¿listo? Entonces ahí también voy a considerar un patrón indeterminado. Siguiente. Y lo otro es el patrón atípico, ¿listo? Entonces es distinto tener un patrón indeterminado a tener un patrón atípico, ¿listo? Entonces, en el patrón atípico lo que voy a tener son, digamos, hallazgos radiológicos que no son frecuentemente reportados en COVID, pero que no sabemos todavía si son COVID o no son COVID, pero que en esos pacientes tengo que considerar diagnósticos distintos a la infección por COVID, ¿listo? Entonces, si veo, eh,
nódulos, por ejemplo, si veo una cavitación pulmonar, si veo un engrosamiento entre los lobulillos, pues ahí yo tengo que decir, eso no es clásico del COVID, ¿listo? Que puede ser porque no lo conocemos suficiente, sí, o que puede ser un paciente que tenga eso y COVID, sí, pero como que esto no cuadra tanto, ¿listo? Entonces, en cierta medida, vamos a tener cierto grado de sobrelapamiento entre el indeterminado y el atípico. Siguiente. Entonces, en la imagen B tenemos una radiografía de tórax, ¿listo? Entonces vean en la imagen B cómo esa radiografía de tórax tiene consolidación por segmentos, ¿listo? Entonces vean cómo se va formando, por ejemplo, en el pulmón izquierdo, ese signo de triángulo que vemos a veces de las neumonías lobares o de las neumonías multilobares, ¿ok? Que eso no parece tanto de COVID porque recordemos que el COVID tiene patrón un poco más redondeado y que va a ser de compromiso más basal que como lo tenemos presentado ahí, ¿listo? Entonces yo esperaría que si fuera un paciente con COVID, ese patrón como en vidrio esmerilado estuviera más abajo de lo que está en ese paciente, ¿listo? En la imagen A, entonces lo que estoy viendo es como otros hallazgos que yo diría, esto como que no parece tanto COVID. Miren, por ejemplo, este paciente no tiene tanto un vidrio esmerilado, sino una consolidación mucho más marcada, ¿listo? Eso ya tiene pinta de consolidación. Incluso en el otro lado podemos ver como ese patrón que ya como que está muy pegado a la pleura y parece incluso que fuera algo que está invadiendo la pleura en cierta medida y la está engrosando, por lo menos en ese sitio. Eh, Vemos también cierto grado de nódulo, entonces también como que no todo es COVID, ¿sí? O sea, todo puede ser, sí, pero no todo lo es. Entonces siempre pensar en diagnósticos diferenciales, ¿listo? Porque estemos en la pandemia no quiere decir que, siguiente, la tuberculosis deje de existir, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en este paciente que tiene una cavitación, ¿listo? La cavitación no es de COVID, ¿listo? Puede ser tuberculosis, puede ser micoplasma, puede ser aspergilosis, puede ser un millón de otras infecciones que siguen estando presentes, ¿listo? Entonces, no todo el paciente con un TAC feo tiene COVID, ¿listo? Que hay que descartárselo, sí, pero no quiere decir que todo el que tenga el TAC afectado eh, va a tener un COVID, a juro, ¿listo? Siguiente. Y la siguiente, pues, es que el paciente no tenga neumonía. A mí me encanta esta foto porque yo, pues, no tengo rinitis, pero sí a veces me da un poquito. Y es como, it's not COVID, it's just allergies, ¿sí? Entonces, como, si el TAC está, pues, negativo para todo, pues, claramente no tiene neumonía. Y no solo no tiene neumonía, sino que no tiene COVID. Bueno, siguiente, preguntas de radiología. No sé acá si hay varios residentes, también está el doctor Celis, si alguno quisiera hacer una aclaración de radiología que tienen, digamos que más experiencia en ese lado, o si hay alguna pregunta, algún estudiante, algún residente. ¿No? Bueno. Eh, digamos, solo como un comentario acerca de la radiología. Em, para el diagnóstico de neumonía es indispensable la imagen. ¿Bien? Entonces, digamos, no es posible hablar de neumonía viral o de neumonía por SARS-CoV-2 sin una imagen, ya sea una radiografía, ya sea un ataque de tórax o de pronto incluso una ecografía. ¿Listo? Entonces, eso es indispensable. No puedo hablar de neumonía sin imagen. Sería como una idea. La otra cosa, dentro de lo que ustedes nos presentaban de, digamos, categorías de gravedad, por decirlo así, la categoría que aumenta el riesgo de muerte es la neumonía. Es decir, teóricamente o hasta este momento no es muy claro si yo con una enfermedad asintomática o con una enfermedad no complicada estando en mi casa, tengo mayor riesgo de muerte. Lo que sí es claro es que una persona con neumonía, específicamente con hipoxemia, sí tiene un riesgo mayor de muerte. Sí, entonces probablemente hipoxemia y diagnosticar la neumonía es muy importante porque de alguna forma se considera un
fenotipo clínico, es decir, un paciente con neumonía y un paciente con hipoxemia es un paciente, primero, que tiene unos riesgos mayores, dependiendo de sus comorbilidades y sus biomarcadores, y segundo, es un paciente que necesita un tratamiento diferente, un tratamiento que disminuye el riesgo de muerte. Y entonces es clave, digamos, la imagen, siempre que yo quiero estar seguro si el paciente tiene o no neumonía. No es posible diagnosticar neumonía sin imagen. Esa, digamos, sería como una idea. La otra cosa es, como ustedes nos habían contado, yo puedo tener una PCR positiva y una TAC negativa. Si mi TAC es negativa, más o menos al 5.º día de los síntomas, eso quiere decir que yo tengo una infección, pero que no tengo neumonía. Digamos que la probabilidad de desarrollar neumonía, obviamente, disminuye a medida que yo voy pasando del tiempo o la duración de los síntomas. Más de 5 días, probablemente la probabilidad es muy baja, nunca es 0, pero de alguna forma la TAC nos serviría precisamente para decir, neumonía no es, pero claramente eso no descarta que pueda tener una infección no complicada. Lo que ustedes también nos contaban, con frecuencia en el hospital vemos patrón típico y pruebas diagnósticas negativas. ¿Qué hacemos ahí? Tratar de llegar al diagnóstico porque el patrón es tan típico, como su nombre lo indica, que probablemente en estas épocas pensar en un diagnóstico de enfermedad intersticial o de otro virus siquiera pues no tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, en este momento la imagen y específicamente la TAC con un patrón típico es tan poderosa que incluso con una PCR negativa, probablemente si el paciente, por ejemplo, tiene hipoxemia, de entrada se le empieza el tratamiento, la dexametasona, y se va haciendo un proceso diagnóstico hasta estar seguro si lo tiene o no. Muchas veces, incluso si no se llega al diagnóstico confirmatorio de infección, pues el paciente se trata teniendo en cuenta ese patrón digamos, radiológico. Entonces creo que esas son como las ideas. La otra cosa que quería de pronto, digamos, hablar acerca de los biomarcadores. Entonces, biomarcador súper importante de que las cosas van bien o van mal es la linfopenia. Digamos, también lo hemos visto, digamos, digamos, en los pacientes. Paciente que llega por otra cosa y con linfopenia. Digamos que la linfopenia es una cosa importante en esta infección. El paciente que se demora en recuperar su linfopenia, con frecuencia es el paciente que va a hacer complicaciones. Entonces, la linfopenia es algo, digamos, a tener en cuenta y probablemente es un marcador que uno ve que mejora a medida que el paciente va saliendo. ¿Cuál es el problema con esta neumonía? Digamos, realmente el dímero D no es sorprendente que esté elevado, la troponina no es sorprendente que esté elevada, la LDH, la PCR, todos estos biomarcadores ya se habían descrito en neumonía adquirida en comunidad. Digamos, ¿por qué no usábamos esos biomarcadores? Simplemente porque para la neumonía adquirida en comunidad tenemos escalas. Tenemos el CUR, tenemos ATS, tenemos SMART-CoV, hay otras 2 nuevas. Y medir dímero de PCR o troponina realmente ni le quita ni le pone a esas escalas. El problema con esta neumonía es que no tenemos nada. Tenemos una lista de 15 comorbilidades, una lista de 20 biomarcadores, más la TAC, y básicamente no tenemos eso incorporado en una regla de predicción clínica. O mejor dicho, sí hay. Hay cerca de 200 reglas de predicción clínica en el último año. La cuestión es que ninguna parece ser útil o parece ser mejor que 2 cosas, que la hipoxemia y la edad. Es decir, cuando esas reglas de predicción clínica que incorporan biomarcadores, radiología, comorbilidades, se comparan con la edad y con la presencia de hipoxemia, ninguna las supera. ¿Sí? Así que, digamos, un problema con esta neumonía es que todavía no tenemos muchas cosas, muchos variables de mal pronóstico, pero no están incorporadas en una regla de predicción clínica que podamos usar. Simplemente la edad y la hipoxemia realmente son las más importantes. Creo que es eso. Gracias, doctor. Entonces, bueno, pregunté por el grupo si querían seguir y entonces vamos a seguir un poquito más y vamos a hablar hasta la severidad. Entonces,
digamos, ya cuando tenemos lo que hablaba el doctor Celis de tener, digamos, los síntomas, una imagen sugestiva y una prueba positiva, entonces vamos a ver cuál es el riesgo, o sea, ya con el diagnóstico de neumonía vamos a ver cuál es el riesgo de severidad del paciente, ¿listo? Y para eso, como comentaba el doctor Celis, hay muchas escalas, hay muchas posibilidades y no hay un estándar de práctica de qué se debe usar y qué no se debe usar, ¿listo? Los estudios que hemos revisado hasta ahora incluso utilizan siempre alguna otra escala, entonces va a ser difícil como comparar un estudio con otro. ¿Listo? Entonces, para clasificar la severidad de los pacientes, vamos a tener en cuenta varias escalas. No las vamos a revisar en detalle porque creo que luego pueden entrar a leerlas, a conocerlas y a conocer los artículos que hay detrás de cada una. Conocíamos desde antes los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ok? Que tiene en cuenta también algunos aspectos de los signos vitales. Conocíamos también el Quick SOFA, ¿listo? Que habla de la presión sistólica, de la frecuencia respiratoria mayor de 20 y de una escala de coma de Glasgow menor de 14, es decir, una alteración, digamos que del sensorio. Siguiente. Pero vamos a comenzar a ver otra serie de escalas que también conocíamos, pero que van a ser supremamente importantes en el paciente crítico, ¿listo? También las usábamos antes para sepsis, para choque, pero vamos a usarlas en COVID como una herramienta temporal mientras tenemos una regla de predicción específica para el COVID que demuestre ser efectiva en la reducción de mortalidad o en el abordaje de los pacientes, ¿listo? Tenemos también el SOFA que ve unos criterios a nivel del sistema nervioso central, renal, hepático, la parte de la coagulación con las plaquetas, la parte respiratoria con un índice supremamente importante que sí usamos mucho en COVID, que es la PAFI, ¿listo? Es la presión arterial de oxígeno sobre la frecuencia, sobre la fracción inspirada de oxígeno y toda la parte a nivel cardiovascular de la tensión arterial media y el requerimiento de vasoactivo, ¿listo? Siguiente. Otra posibilidad es ver el news, listo, el news era, nos comentaba el doctor Seris en clase incluso, era utilizado ampliamente por los equipos de enfermería en la medida en que podían vigilar al paciente de forma detallada y darles la oportunidad de reconocer tempranamente a aquel paciente que puede llegar a complicarse. Entonces, el news tiene en cuenta varios factores que, como vamos a ver, están relacionados con la parte respiratoria y en esa medida que el paciente con un puntaje supremamente alto pues va a poder tener una mayor afección a nivel sistémico. ¿Listo? Siguiente. Y la forma de clasificar el NEWS, digamos, es con el riesgo clínico, ¿listo? Y el NEWS también dice a dónde debo llevar al paciente y en esa medida puede ser una estrategia que se puede usar. Y lo que tiene de bueno el NEWS es que de forma frecuente se puede ir reevaluando al paciente y no es solo para el ingreso del paciente como por ejemplo lo es el CURP 65, sino que también puede, digamos que llegar a ser como vigilancia del paciente con variables que son en general muy clínicas para abordar el paciente. Si es un paciente con un puntaje mayor de 7, hay que abordarlo de manera rápida, de manera urgente y emergente. Un puntaje de 5 a 6 también requiere que yo comience a vigilar a este paciente, que active, por ejemplo, un equipo de respuesta rápida. Y un puntaje de 3 ya me habla de que necesita un abordaje como un poco más pendiente. Entonces, voy poco a poco como reclasificando a mi paciente y diciendo a qué paciente tengo que priorizar en este momento. Siguiente. Bueno, vamos a parar en este momento, dejar el tratamiento para la próxima sesión y en ese sentido, cualquier pregunta que tengan, este creo que es un buen momento. La otra posibilidad es seguir, pero la verdad sí queda como suficiente presentación como para iniciar otra sesión en otro momento. Beatriz. Bueno, primero que todo, mil gracias, estuvo la verdad súper, súper interesante. Tenía una pregunta a ustedes que saben, pues que han visto como estadísticamente cuáles son los días, como que hay más probabilidad de que sea severo y que se complique, o realmente
no hay, no sé, no hay suficientes datos que respalden esto y varía entre cada paciente. Sí, entonces hay, digamos, el paciente que es sintomático por varios días, así sea de forma inicialmente leve, tiene mayor riesgo de complicación, ¿listo? Entonces, un paciente que lleva, no sé, 8 a 10 días con síntomas, que a pesar de cumplir su aislamiento en casa y demás, no está logrando ceder, pues va a tener un alto riesgo de complicación. No hay un día específico en el que se pueda presentar, pero sí sabemos que más o menos después del periodo de incubación no es al primer día que el paciente se presenta, sino que el paciente pues va viendo en la medida en que puede estar en casa tranquilo, está en casa tranquilo, pero ya un paciente que tiene requerimiento de consultar por dificultad respiratoria, claramente va a ser un paciente de alta, que se puede complicar, entonces ese también va a ser un paciente que va a tener especial cuidado. ¿Listo? Lo otro importante es la hipoxemia. Entonces, hablábamos también con Julián antes de la hipoxemia feliz. Entonces, no es solo el día en que se presenta el síntoma, sino qué síntoma se presenta. ¿Listo? Entonces, da lo mismo si la geusia se presenta en cualquier momento de la infección, si eso no va a generar un aumento de la estancia hospitalaria, si no va a tener efecto en mortalidad, si no va a tener efecto en todo el resto de variables de relevancia clínica, ¿listo? Pero sí va a ser importante el paciente que se presenta con dificultad respiratoria, con fiebre o con hipoxemia, porque ese va a ser el paciente que va a requerir tratamiento seguramente intrahospitalario. ¿Listo? Entonces no es solo en qué momento viene el síntoma, sino qué síntoma. ¿Queda respondida o...? Yes. Ok. Bueno, quien más tiene preguntas, aprovechen. Digamos que está todo el escenario planteado. Está también el doctor Celis acá, entonces nos puede ayudar. Julián. Qué pena, no sé si es que de pronto no vi, pero en qué momento es recomendable hacer la escala de Padua. No estaría seguro de en qué momento usar la escala de Padua. No sé, doctor Celis, si tiene alguna recomendación ahí. Pues una de las cosas que es definitivamente diferente de esta neumonía es el riesgo de enfermedad tromboembólica. Esto sí definitivamente no es igual a la neumonía adquirida en comunidad, no es igual a los otros virus, no es igual a la influenza. Entonces, si hay algo diferencial de esta neumonía, es precisamente el riesgo aumentado de enfermedad tromboembólica. Digamos que en general puede ser 2 de cada 10 en los hospitalizados en el piso y hasta 4 de cada 10 en las personas de la UCI, los pacientes críticos. ¿Sí? Entonces, en general, digamos que la recomendación es paciente hospitalizado con neumonía por SARS-CoV-2, anticoagulación profiláctica. Esa, digamos, es la recomendación independientemente de nada. ¿Sí? Esa es, digamos, como la recomendación. Esto es una cosa O sea, ¿no interesante es necesario porque, hacer bueno, escala de Padua? digamos que no. En general se anticoagula profilácticamente porque el riesgo es muy alto. ¿Sí? Y digamos, en este momento la escala de Padua pues no ha mostrado que yo pueda, digamos, al que está negativo, no anticoagularlo o no ponerle profilaxis. ¿Sí? Entonces, en general de rutina lo que está pasando en el hospital es que se anticoagulan todos los pacientes. Incluso si es una persona joven, digamos, que no tiene ninguna comorbilidad, pero está hospitalizada con hipoxemia, es decir, por neumonía viral, por SARS-CoV-2 se anticoagula de forma... Esto, no sé, esto ya cambió, de hecho, lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Hay un consorcio de estudios que hace 4 semanas sacó una nota de prensa donde dice que la anticoagulación terapéutica en los pacientes de UCI no se debe usar. Entonces, porque en algunos centros, a raíz de esto que le estoy diciendo, en muchos centros en Estados Unidos y en Europa, a todos los pacientes los anticoagulaban de forma terapéutica, a todos. Es decir, yo llegaba, me hospitalizaba en el piso, anticoagulación terapéutica y en la UCI incluso con dosis más altas. Entonces, ¿qué mostró este consorcio de estudios? Paciente en unidad de cuidado intensivo no tiene ningún sentido anticoagularlo de forma terapéutica. Y hace 2 semanas el mismo consorcio mostró que en pacientes que están en el piso parece que sí es buena idea ponerles una dosis adicional, es decir, una dosis más alta de la profiláctica. El problema es, de nuevo, es una nota de prensa, pues ahí están las diapositivas del estudio,
pero pues todavía no ha sido publicado, digamos, el artículo. Entonces, si se publica y probablemente es así, es muy probable que a los pacientes de piso les estemos dando una dosis mayor que la profiláctica. Pero pues todo depende de los datos que encontremos. Entonces, el mensaje básicamente es, estos pacientes sí definitivamente tienen un riesgo de enfermedad embólica, y no solo embólica venosa, sino también arterial mayor. Ok, muchas gracias. Vale. Super, gracias, doctor. Sí, es uno, digamos, toda la parte tromboembólica es uno de los temas que planeamos abordar en tratamiento y de cómo estos pacientes van a tener una serie de complicaciones relacionadas con la parte embólica que van a afectar severamente en el pronóstico y en la mortalidad de los pacientes. Entonces, no es solo el efecto del COVID, digamos que a nivel pulmonar, sino también el efecto a nivel sistémico proinflamatorio que tiene y a nivel protrombótico. ¿Qué otras preguntas tienen? Carlos. Yo tengo una preguntita. ¿Es frecuente que, digamos, en los pacientes que tienen COVID se presente el infarto agudo del miocardio como comorbilidad o porque es importante la medición de la troponina? O sea, ¿cuál es la complicación que se busca como identificar con esta medición? Listo. Entonces, ahí digamos que sí hay evidencia de que todos los fenómenos de tipo, o sea, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, la enfermedad cerebrovascular son más frecuentes en los pacientes con COVID y por eso también va al lado de la anticoagulación y de por qué a esos pacientes al menos tenemos que tener en cuenta la anticoagulación profiláctica. ¿Listo? Eh, la razón de la medida de troponina hay que tener en cuenta, si tú revisas, por ejemplo, los criterios de infarto y demás, te vas a dar cuenta en las revisiones de la AJA que hay 1 millón de causas de elevación de troponina que no son solo el miocardio, ¿listo? Entonces, en un paciente con una activación inflamatoria tan significativa como en el paciente con COVID-19, probablemente la troponina sí está elevada y puede ser usada como un factor de mal pronóstico. Pero digamos que es importante porque hay que hacer búsqueda siempre de complicaciones y algo que también que íbamos a ver que vamos a ver en tratamiento posteriormente es hay que hacer búsqueda activa, ¿listo? Entonces hay que tener una baja sensibilidad o una baja probabilidad de pretest para todo este tipo de fenómenos como el infarto del miocardio, ¿listo? Entonces, si venía un paciente bien en piso, ya su COVID iba como en mejoría, ya los requerimientos de oxígeno habían bajado, tenía menos síntomas, pero uno pasa revista y le dice, no, doctor, tengo dolor torácico. ¿Listo? Me duele el pecho, no estoy como respirando tan bien como estaba respirando ayer. Entonces hay que sospechar varias cosas, ¿listo? Hay que sospechar que sea un infarto agudo del miocardio y pues le tomo un electro, le tomo la troponina y veo si comparado con la troponina de ingreso de cuando el paciente ingresó muy severo, aumentó o está igual o está disminuida. Y también considero, por ejemplo, un diagnóstico diferencial supremamente importante en COVID, como lo es el tromboembolismo pulmonar, ¿listo? Entonces, tal vez ese paciente se va de angiotac, ¿listo? Incluso no se va de dímero D, sino que ya va a tener un Wells suficiente como para que yo lo pase directo a angiotac. ¿Listo? Vale, ¿Queda? gracias. ¿Listo? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? No sé quién habla, pero sí. Hola, ¿cómo estás? Catalina González, Fellow de Neumología, ¿cómo están? Un saludo a todos. Varias cosas que quería comentarles respecto a la experiencia. Es muy importante la pregunta que hicieron sobre la troponina, porque recuerden que la troponina no es igual a infarto, sino que es como lo decían muy bien, es un grupo como de complementos. Cuando la troponina se eleva en este contexto, hay que siempre pensar que es un marcador de injuria miocárdica, es decir, que el miocardio de cierto modo está sufriendo. Y se puede confundir con un infarto, claramente está porque a veces cuando vemos que la troponina está elevada, podemos llegar como a asustarnos de cierto modo. La troponina se puede elevar en casos como miocarditis, que incluso también en otras enfermedades virales como dengue o incluso pericarditis por otras. Entonces hay que tener claro que no significa que toda troponina elevada tenga que tener
algo relacionado con que requieran cateterismo, sino que hay que tener una relación con un electrocardiograma y con la clínica del paciente. Es muy claro también lo que hablaban ahora del tromboembolismo pulmonar y gracias a eso el seguimiento de Meroe nos ha ayudado. Hay algunas clínicas de anticoagulación en Colombia, hay unos grupos de medicina vascular que, aunque no hay una clara evidencia que muestre un valor exacto de dímero D, se ha mostrado que dímero D mayores a 2000 utilizan algo que se llama como una dosis intermedia de anticoagulación, es decir, que no utilizan heparinas de bajo peso molecular de 40 miligramos, 60, sino 1 miligramo por kilo día. Esto, pues no hay unos reportes grandes que muestren como una recomendación específica, pero sí ayuda a determinar a qué pacientes le ajustamos esa dosis de anticoagulación por peso. Estaba viendo y los felicito por la exposición, que es algo que pues realizaron de una manera muy amena y en base a la experiencia les quería contar que el COVID es una entidad que varía mucho y que diferente que lo que nosotros estamos acostumbrados a tener en las patologías que conocemos, no tiene un comportamiento como tan claro como de que no, en el día 4 sí va bien, en el día 7 ya y en el día 11 mejoró, no. Podemos tener pacientes que tengan enfermedades leves al inicio y que en un abrupto de 6 horas se vuelve un paciente que te puede desarrollar un SDRA, incluso teniendo 1 o 2 marcadores de severidad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque al inicio cuando uno se enfrente a la entidad, piensa que con los marcadores y algunas veces podemos llegar a determinar cómo va a ser el curso de la enfermedad, pero por el contrario, no es así. Entonces, pienso que no podemos ser como tan cuadriculados en ciertas cosas, sino que es un contexto completo. Es el contexto de la clínica del paciente, cómo va el paciente y cómo van las imágenes. Eso les quería decir. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la revisión muy completa. Gracias, no, muchísimas gracias por conectarse. Súper invitados, creo que la vamos a estar programando para la próxima semana, el lunes, al mismo horario, mismo lugar, para que todos los que hayan estado hoy tengan seguramente la disponibilidad, si se puede. Si tienen alguna otra pregunta, adelante, pues levanten la mano y si no, daríamos por terminada la sesión. También pueden preparar preguntas para la próxima sesión y al inicio como que comenzamos con eso. Mil gracias. Gracias.